Los medicamentos son esenciales para nuestra salud, sin embargo, introducen un dilema fundamental: la relación riesgo-beneficio. Los ensayos clínicos que permiten la aprobación del medicamento son rigurosos, pero tienen límites, involucran grupos pequeños y duran poco tiempo. No detectan los efectos adversos que son raros o que solo aparecen después de años de uso masivo. Aquí es donde interviene la farmacovigilancia, nuestra red de seguridad más importante. Según la OMS, la farmacovigilancia es la ciencia y el conjunto de actividades dedicadas a detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos de los medicamentos, vacunas y cualquier problema de la salud relacionado, buscando asegurar su uso seguro y racional a través de la identificación de riesgos y la promoción de salud. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS apoyan a los países en el fortalecimiento de estos sistemas para proteger a la población de los daños por medicamentos. Tenemos tres objetivos primarios, fundamentales, que son la esencia de su trabajo. Podemos ver la farmacovigilancia como un ciclo continuo de aprendizaje y protección. El primer objetivo es la detección e identificación, describir nuevas reacciones adversas a medicamentos que eran desconocidas antes de su comercialización o cambios en el patrón de las ya conocidas. El segundo objetivo es la evaluación y comprensión, determinar si las reacciones adversas a medicamentos es realmente causada por el medicamento y cuantificar la frecuencia de riesgo. Y el tercer objetivo es la prevención, tomar medidas regulatorias, como cambiar la etiqueta, restringir el uso o en casos extremos, retirar el medicamento, para proteger así la salud pública. Para poder vigilar necesitamos precisión en el lenguaje. Hay que distinguir dos conceptos fundamentales en el reporte de la seguridad. Uno es qué es la reacción adversa a un medicamento. Esto se define como una reacción nociva y no deseada que se presenta a dosis normalmente usadas en el ser humano y donde existe una relación de causalidad probable o cierta con el fármaco. Implica que el medicamento es el culpable directo del evento. La segunda definición es el evento adverso. Por el contrario, es cualquier suceso médico desafortunado que ocurre durante el tratamiento con un medicamento, pero que no necesariamente tiene una relación causal con dicho tratamiento. En resumen, la farmacovigilancia es la ciencia que garantiza que el balance de los medicamentos se mantengan siempre a favor del paciente. Ya nos han explicado qué es la farmacovigilancia, pero la pregunta clave es ¿por qué existe? La farmacovigilancia moderna no nació por casualidad, nació de una catástrofe que demostró la insuficiencia de los sistemas de seguridad previos. Para entender el rigor actual de la vigilancia, debemos viajar a finales de la década de 1950 y principios de 1960, a la tragedia que cambiaría para siempre la forma en que se aprueban y monitorean los medicamentos en todo el mundo. El desastre de la talidomida. La talidomida se comercializó ampliamente como un sedante y, crucialmente, se recetó a mujeres embarazadas para tratar las náuseas matutinas. Había pasado los ensayos clínicos de la época que se enfocaban principalmente en la seguridad a corto plazo en adultos y fue considerada segura. El evento que lo cambió todo. A principios de los 60, médicos en varios países notaron un aumento alarmante en los nacimientos de bebés con focomelia, que son malformaciones graves en las extremidades y otras anomalías congénitas. Tras una investigación epidemiológica se confirmó la aterradora relación causal. La talidomida era un agente teratógeno. Miles de niños nacieron con malformaciones en todo el mundo. La talidomida demostró dos fallos críticos en el sistema de salud global. 1. Los ensayos clínicos no detectaron los riesgos raros. Estos ocurren 1 en 10.000 o que se manifiestan a largo plazo, que se conoce como teratogénesis. Era necesario un sistema de vigilancia posterior a la comercialización que monitoreara el medicamento en la población real. El marco regulador. ¿Quién vigila? A raíz de esta tragedia, la comunidad global creó estructuras para garantizar que este tipo de desastres no se repitieran, o al menos no se repitieran tan frecuentemente. La vigilancia global está dada por la OMS. La OMS estableció el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos con el fin de recopilar y analizar datos de seguridad de medicamentos de todo el mundo. Esto permite la detección temprana de señales de riesgo que quizás no sean evidentes en un solo país. Autoridad Sanitaria Local. En el caso de Venezuela está el Senavif.
que en nuestro contexto la autoridad sanitaria responsable de la farmacovigilancia es el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica CENAVIF, que forma parte del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Función del CENAVIF: es el organismo oficial que centraliza la recepción de los reportes, realiza la evaluación del riesgo local y emite alertas de seguridad en Venezuela. Además, es el enlace nacional con el programa global que existe en la OMS. Así respondemos a la pregunta inicial de por qué existe la farmacovigilancia. Existe para prevenir que la historia de la talidomida se repita. ¿Y quién la vigila? La vigila la OMS a nivel global y el CENAVIF a nivel nacional. Ahora que conocemos el origen y la estructura reguladora, debemos entender cómo se generan realmente los datos que alimentan a estos organismos. Ya entendemos por qué existe la farmacovigilancia y quién la regula, pero ¿cómo encuentra realmente la autoridad sanitaria los problemas de salud de los medicamentos? Es decir, ¿cómo se detecta que un medicamento seguro en el ensayo clínico no lo es tanto en la vida real? La farmacovigilancia para esto utiliza principalmente dos grandes estrategias, dos filtros para captar esa información de riesgo, lo que es la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. El método pasivo es el pilar de la farmacovigilancia por su bajo costo y amplia cobertura, y es la vigilancia pasiva que depende enteramente de la notificación espontánea. Ahora, ¿qué es la notificación espontánea? Es la recepción no solicitada de informes de sospecha de reacciones adversas a medicamentos de RAM por parte de profesionales de la salud o de pacientes. En Venezuela, esto se gestiona a través de la hoja amarilla o su formato digital, que es un sistema de reporte voluntario o voluntario incentivado. La ventaja de esto es que es una herramienta más eficaz para detectar estas reacciones raras, es decir, con baja frecuencia, que nunca se vieron en la fase de ensayos clínicos. Su desventaja es su gran debilidad, sin embargo, esto lo explicará más adelante mi compañera, lo que significa que la información está incompleta. Esto tiene lo que es la notificación pasiva. La notificación pasiva no genera inmediatamente una alarma, sino una señal. ¿Pero qué señal? La señal es una hipótesis de que existe una relación causal entre un medicamento y un evento adverso. Cuando el CENAVIF o la OMS reciben estos múltiples reportes sobre estas señales para el mismo medicamento, ellos lo que van a hacer es disparar esta señal que va a indicar la necesidad de una investigación más profunda y más formal. Cuando la vigilancia pasiva o la sospecha inicial no son suficientes, la farmacovigilancia se va a volver activa, es decir, va a buscar específicamente el riesgo a través de lo que son los estudios sistemáticos y organizados para poder entonces recopilar la información de forma segura, ya sea en una población o en una institución definida. Esto va a generar datos precisos de incidencia, que es la frecuencia de una reacción en específico, usando los tipos de estudios que son los estudios de corte, que van a seguir a un grupo de pacientes expuestos al medicamento a lo largo de un tiempo, para poder ver entonces cuáles son los que van a desarrollar estas reacciones de interés, y también van a usar lo que son los estudios de casos y controles. Estos en cambio van a comparar a pacientes que ya sufrieron la reacción, que serían los casos, con aquellos pacientes que no la sufrieron, que serían los controles, para así determinar si el medicamento fue un factor de riesgo. Este programa va a usar lo que es la monitorización intensiva, que no es más que el seguimiento muy detallado y cercanos a pacientes, ya sea que estén en hospitales o centros de salud específicos. En conclusión, tanto la farmacovigilancia pasiva como la activa van a trabajar de la mano, porque ya entendemos que la pasiva no es más que la alarma temprana y que va a detectar lo raro. En cambio, la activa va a ser la investigación formal que cuantifica el riesgo. Sin embargo, el éxito de estos métodos depende de una acción individual crítica. Buenos días, siguiendo con esta presentación sobre farmacovigilancia, es importante resaltar que el medicamento es una herramienta de salud, pero ¿qué sucede cuando el medicamento, en lugar de curar, nos genera una sospecha de daño? La respuesta está en el proceso de notificación, el corazón de la farmacovigilancia. Como ya se explicó, los ensayos clínicos no detectan todas las reacciones adversas a medicamentos, especialmente las que son raras. Por eso, al momento de la comercialización, necesitamos una red de alerta permanente. Este es el papel de la notificación. En Venezuela,
Venezuela, esta red es liderada por el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica, CENAVIF, adscrito al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Es importante conocer el rol del notificador. Debemos tener en cuenta que la farmacovigilancia no es solo tarea de la autoridad sanitaria, es una responsabilidad compartida. Aquí entran los profesionales de salud, como médicos, farmacéuticos, enfermeros, odontólogos. Somos los principales vigilantes, ya que tenemos la obligación ética y a menudo legal de notificar cualquier sospecha, incluso si es una reacción que ya está en el prospecto. El farmacéutico juega un papel crucial en la detección y el seguimiento, ya que es el último eslabón de la cadena antes de que el paciente use el fármaco, del paciente y el consumidor. La notificación parte del paciente es vital. Su experiencia directa puede revelar problemas de calidad del producto o fallas terapéuticas que el profesional no percibe en la consulta. Ahora hablemos sobre el proceso de notificación. ¿Cómo notificar? El proceso es simple y busca solo la información esencial para generar una señal. Para ello utilizamos la hoja amarilla venezolana. El formulario, ya sea físico o digital, siempre exige 4 elementos mínimos para que el reporte sea válido. Un paciente identificable donde se reporte edad, sexo y las iniciales, asegurándonos de la confidencialidad. Notificador identificable, nombre, profesión y contacto. Esto permite al CENAVIF hacer seguimiento y verificar los datos si es necesario. En cuanto al medicamento sospechoso, se requiere el nombre, la dosis, la vía de administración y las fechas exactas de inicio y fin del uso. Efectos adversos. Una descripción clara de lo que sucedió y las fechas de inicio y fin de la reacción. En Venezuela, la forma más eficiente es el envío de la información o el formulario completo directamente al CENAVIF a través de su correo electrónico institucional. Por otra parte, se puede decir que el enemigo de la seguridad es la subnotificación. A pesar de la facilidad del proceso, enfrentamos un problema masivo conocido como subnotificación. ¿Qué es? Se estima que solo entre el 1% y el 10% de las reacciones adversas a medicamentos que ocurren realmente son reportadas a las autoridades. Esto crea un iceberg de riesgo donde la punta son las reacciones adversas a medicamentos reportadas y la inmensa mayoría de los problemas quedan ocultos. ¿Por qué ocurre? Por falta de tiempo y carga asistencial. Es la principal razón, especialmente en contextos sanitarios desafiantes. Complacencia. Pensar, si es una reacción adversa a medicamentos común, seguro ya lo reportó otra persona. Esto es un error grave, ya que la acumulación de reportes de reacciones adversas a medicamentos comunes ayuda a medir la frecuencia real. Y también por miedo, es el temor a enfrentar consecuencias legales o a la crítica de colegas. Hemos visto cómo se detectan y notifican las sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Ahora, el CENAVIF debe responder a 2 preguntas fundamentales. ¿Cuál es el tipo del problema? ¿Y realmente es culpa del medicamento? La respuesta a estas preguntas va a definir la rapidez y el tipo de acción que se debe tomar para proteger a la población. Esta es la fase que se conoce como evaluación de riesgo. Para comprender un problema, primero hay que clasificarlo. La farmacovigilancia utiliza una clasificación clave basada en el mecanismo de la reacción, conocida como la clasificación Rowland y Thompson, o tipo A y tipo B. Las reacciones adversas tipo A o aumentadas son las más frecuentes, son más predecibles, es decir, están relacionadas con el mecanismo de acción conocido del fármaco y suelen ser dependientes de la dosis. Un ejemplo claro de esto es un paciente que toma un anticoagulante y sufre una hemorragia. Es una respuesta exagerada del efecto farmacológico deseado. La gestión que realizaremos sería manejar fácilmente con el ajuste de las dosis o la monitorización del paciente. Las reacciones adversas a los medicamentos tipo B pizarros o idiosincráticos, estas son raras, impredecibles y no están relacionadas con el mecanismo de acción conocido. Son de origen inmunológico o genético. Un ejemplo de esto sería una reacción alérgica grave, anafilaxia, a un medicamento. Esto lo vamos a manejar o la gestión que se realizará
van a ser más graves y suelen requerir de la suspensión inmediata del fármaco, ya que la dosis no es un factor determinante. Un evento puede ser coincidencia o una consecuencia directa de estas reacciones adversas a los medicamentos. El evaluador debe demostrar la relación. Existen herramientas de causalidad que utilizan algoritmos estandarizados como el algoritmo naranjo o la clasificación de la OMS UXALA. Estos algoritmos puntúan varios factores claves: la relación temporal, ocurrió el evento después de tomar el fármaco, la plausibilidad biológica, tiene sentido biológico que este fármaco cause ese evento, desafíos y retirada, desapareció el evento adverso cuando se suspendió el fármaco. Esto es crucial. Y por último tenemos el resultado, que la evaluación clasifica la relación como definida, probable, posible o no relacionada. Una vez se confirma de que existe un riesgo significativo, el CENAVIF y las agencias internacionales actúan para prevenir daños futuros. Estos van a implementar una serie de medidas de gestión como cambios en el prospecto, cambios en el etiquetado, que es la acción más común, y es incluir nuevas advertencias y contraindicaciones en el envase o prospecto, alertas de seguridad, la comunicación rápida a los profesionales de la salud sobre el riesgo recién identificado, la restricción del uso o retiro del mercado, que es una de las medidas más extremas tomadas cuando el riesgo supera claramente al beneficio, retirando los lotes o el fármaco completo. En conclusión, esta fase analítica responde a la pregunta: ¿es culpa del medicamento? Y nos permite tomar acciones concretas para proteger al paciente. La farmacovigilancia es, por lo tanto, una disciplina dinámica. Hasta ahora hemos recorrido el ciclo de la farmacovigilancia, desde la definición hasta la acción regulatoria, pero esta ciencia no puede quedarse estática. A medida que la medicina avanza, la vigilancia debe evolucionar para enfrentar nuevos desafíos y aprovechar las tecnologías que nos permitan ser más rápidos y eficientes. En esta sección exploraremos los retos que presentan los medicamentos de vanguardia y cómo la innovación tecnológica está transformando la manera que garantizamos la seguridad del paciente en este nuevo siglo, en el siglo XXI. La aparición de tratamientos complejos ha creado nuevas demandas para la farmacovigilancia. Existen esos productos biológicos y vacunas que, a diferencia de las moléculas químicas simples, estos productos como la vacuna y los anticuerpos monoclonales tienen estructuras complejas. Entonces el reto es que su vigilancia requiere un monitoreo a gran escala, rápido y en poblaciones masivas, como pues se demostró en la pandemia. Además, requiere de un seguimiento a largo plazo para detectar esos efectos inmunológicos. Luego tenemos las terapias avanzadas, que estas incluyen la terapia génica y la terapia celular, que buscan curar o modificar enfermedades a nivel molecular. Entre sus desventajas está que sus efectos potenciales pueden manifestarse muchos años después de la administración, lo que exige un programa de seguimiento, es decir, farmacovigilancia activa durante décadas. Entonces, para enfrentar todos estos desafíos y crucialmente para combatir la subnotificación, la farmacovigilancia está migrando del papel de los sistemas de inteligencia artificial y la Big Data. Básicamente, esta IA y el Machine Learning son herramientas poderosas para el análisis de grandes volúmenes de datos. La IA puede rastrear millones de historias clínicas, electrónicas, datos de reclamaciones de seguro, para así encontrar patrones y correlaciones entre un medicamento y un evento adverso. Esto permite detectar esas señales de seguridad automática mucho más rápida que el método tradicional de notificación espontánea. También existe la minería de datos de redes sociales. Básicamente ellos usan plataformas, Twitter, blogs y foros de pacientes. Estos se han convertido en fuentes no tradicionales de información. Básicamente esta minería de texto utiliza software para escanear y analizar las publicaciones de pacientes que describen síntomas o experiencias adversas tras tomar un medicamento. Esto permite a las agencias como el CENAVIF para captar las quejas o señales que los pacientes normalmente no reportarían en la llamada hoja amarilla. Después de todo lo expuesto, queda claro que la farmacovigilancia está en una fase de transformación. Está pasando de ser una disciplina reactiva a ser proactiva. La farmacovigilancia es la garantía de que el conocimiento médico es un sistema de aprendizaje continuo.
es el compromiso ético de la salud pública, para que, aunque los medicamentos sean cada vez más complejos y poderosos, su uso sea cada vez más seguro para todos.